Vamos a ir a la palabra y quiero en esta tarde compartir con ustedes y con nuestros hermanos en la distancia a través de estos medios una de las verdades de la Escritura que nos da una identificación y una posición no ganada por nosotros, no algo que nosotros hemos luchado y obtenido con nuestras propias fuerzas, no, sino una situación que en una declaración y una palabra tan sencilla nos expresa un pensamiento que viene de Dios, pero que al pensarlo nosotros, esto tiene que hacernos simbrar. Y me refiero a la escritura del capítulo 5 de Romanos, en el verso 1, donde dice, justificados pues por la fe. ¿Quiere repetir conmigo? Justificados pues por la fe. Y el contexto dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero invitarlo para que mantenga en su mente justificados por la fe. De vez en cuando recomiendo que cuando escuches la palabra, mantente con tu mente enfocada en el Señor, sigue la línea de pensamiento y no permitas que nada te perturbe, porque muchas veces cuando permites que la línea de pensamiento se perturbe, pierdes el hilo del mensaje. Y el enemigo es astuto, ¿verdad? Para algunos nos empieza a dar sueño, para otros se nos hace ya muy cansado, y para otros el enemigo te hace voltear a ver mucho el reloj. Cuando estás en las filas de Disneylandia para entrar a algún lugar, para nada miras el reloj. Y ahí te aguantas. Eso no me lo platicaron, yo lo he vivido. Y para otras cosas también. Sobre todo para los del fútbol que van al deporte. Se espera. Y ahí están. Y qué bueno, no es malo. Pero lo que quiero que entendamos es que el enemigo, cuando se trata de esperar la secuencia de la palabra, viene y se te sube a las pestañas y te empieza a arrullar. ¿Verdad? Alguien cantaba, duérmase niño, duérmase ya. No se trata de eso, se trata de estar atentos. ¿Dicen amén? Entonces mantengan su línea de pensamiento justificados por la fe. Una palabra corta que nos lleva a un terreno glorioso. Quiero invitarte a ir a un pasaje rápido por el Antiguo Testamento, más bien una pequeña pasadita, y decirte que la ley que Dios mismo puso para su pueblo, Israel, tenía muchos requisitos. Voy a pedir a mi hermano Edgar si puede buscarme rapidito allí en su chismebook, cuando los padres se entregaban a los hijos flojos y se den cuenta de lo que pasaba con ellos. Estoy hablando solo de los hijos, para no culpar a los padres, pero es un detalle nada más. Y podría darles muchos ejemplos de lo que era la ley. Cumplir esa ley de Dios fue imposible para los antiguos. Porque mientras cumplían una cosa, fallaban en otra. Alguien preguntó, ¿es que no cumplían ninguna? Sí, cumplían algunas, pero fallaban en otras. Por lo tanto, no fue posible cumplir la ley. La desobediencia a Dios es pecado. El ir en pos de lo que no es Dios es pecado. Y entrar en esa área es volver al mismo estado donde nos llevó el padre de la humanidad, Adán, y ha dejado una
herencia de pecado, una raza caída. De tal manera que desde Adán y las siguientes generaciones, y aún entrando con el pueblo de Israel y la ley de Moisés, fue imposible. Los que estudian la Biblia se darán cuenta que hay tiempos que la Biblia llama dispensaciones, donde Dios en su paciencia, esperando que la gente vuelva a un comportamiento que Dios mismo pone un camino claro de buscar el bien y no el mal. Las generaciones siempre con esa tendencia ya de Adán buscan la maldad, la desobediencia. El pecado como consecuencia se convierte en muerte, y encima de eso el no cumplir la ley de Dios era también muerte. La Biblia nos muestra en el capítulo de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y note que la palabra dice por cuanto todos pecaron y abarca desde el principio hasta el presente. Aunque mencione la palabra pecaron, y si pensamos en la palabra y la frase pecaron, está dicha en un tiempo pasado, pero luego dice y están. Y la palabra están es un verbo activo presente. O sea, los que pecaron y los que están destituidos de la gloria de Dios. Encuéntrele por favor y me lo viene a leer aquí, por favor, hermano. La razón de invitar a mi hermano a buscar esta escritura es Deuteronomio capítulo 21. Y el contexto está del verso 18 al 21, pero ahorita lo va a venir a leer el hermano. Amén. Desde allí puede leerlo, hermano. Escuchen eso, por favor. Esto era la ley o parte de la ley. Hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Eso era la ley. Flojo y borracho el hijo. Y los ancianos, los padres los traían con los ancianos de Israel. Imagínense qué matazón harían ahorita en esta generación. No le dé pena. ¿Cuántos tienen hijos flojos? No, hombre, tenemos unas hijas hijos, nietos que lavan los trastes. Ay, Dios mío. Tiende tu cama. ¿Para qué si la voy a extender a la noche? Pero eso se lo dejo de tarea. Suficiente que un hijo flojo y mal portado fuera suficiente para traerlo con los ancianos. Todos los ancianos hacían la ceremonia y vengan para acá mis hijitos y pónganlos ahí. Eran buenos para la piedra. Hace unos días les mencioné que familias en situaciones donde estaban cosechando su desobediencia y Dios tenía que castigarlos, terminaban cocinando a sus hijos para comérselos. Otros los entregaban al fuego en sacrificios al Dios malo, a Satanás. Las cosas no han cambiado mucho. Solo tienen otro nombre hoy, con la diferencia que hay tanta idolatría aún de los padres a los hijos, que la idolatría a sus hijos
no les permite ver la mal conducta y comportamiento que tienen los hijos. Adoran más a los hijos que a Dios. Tengamos cuidado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere vivir bajo la ley? ¿Alguien quiere que volvamos a la ley? Dice Hebreos, maldito el que quiere vivir bajo la ley. Hay muchas enseñanzas por ahí sueltas que te quieren aplicar la ley y la ley. Pero yo quiero decirte algo, esto no fue posible. Lo que el hermano leyó era parte de lo que hacía. Pero es solo un detallito. Si tú lees, había cosas más tremendas. Pero lo que quiero mostrar contigo es que Dios, viendo la condición de la humanidad y generación en generación, dice, mas Dios es paciente con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento y vivamos, y aclara, para siempre. ¿Qué quiere decir? Que vivamos hoy y para siempre. Esto es glorioso, ¿dicen amén? Entonces, por eso el libro de Romanos es uno de los libros gloriosos de la Biblia que nos muestra el antes y los requisitos que se nos demandaba hacer y que fue imposible, que nadie lo logró. Por eso siempre estoy invitando, lea el libro de Hebreos, propóngase leer todo el libro de Hebreos cuando pueda. Y como siempre les recuerdo, antes de leerlo, póngase a orar. Señor, tu palabra, ilumíname, muéstrame. No abra la Biblia como si fuera el Memín Pingüín, o lágrimas y risas de aquellos años, o los cuentos de hora. Abra la Biblia como es la palabra de Dios. Sus palabras, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Y más que una iluminación de conocimiento aquí, va a ser una iluminación, una revelación de Dios a tu vida. Y vas a ver un panorama glorioso. Así que, ¿qué era entonces lograr obedecer la ley? Muy sencillo, que nadie tuviera ni una mancha de pecado para estar aceptable ante los ojos de Dios. Fue imposible. La gente de la antigüedad sabían los pecados que cometían. Y la Biblia nos enseña que venían y presentaban ofrendas de sacrificio, derramando la sangre de palomas, de animalitos, de borreguitos, de corderos, de cabras. Y los ricos aún matando bueyes y animales más caros. Y venían con el sacerdote y corría toda esa sangre. Y con eso obtenían perdón temporal. Pero esto se hizo una repetición, de tal manera que cuando leas Hebreos, pues te vas a dar cuenta que los sacrificios de tantos animales nunca pudieron perdonar ni cambiar la vida. ¿Qué es lo que hacían? ¿En qué terminó eso? Que cada año repetían eso y lo que hacían era un recordatorio de todos los pecados pasados. Pero no había transformación, no había regeneración. Le doy palabras como estas para que busque ahí en sus Biblias en el teléfono cuando pueda. Busque la palabra sangre y sebo y va a encontrar que el Señor dijo, estoy harto de ríos de sangre y de sebo, hablando de los animales, es decir, de tantos sacrificios, pero que nunca hubo transformación. Entonces, llegar a entender lo que el libro de Romanos hoy nos dice, que la única manera de alcanzar perdón y que lo declarara Dios mismo, tenía que venir del Dios mismo que puso la ley, porque nadie puede cambiar la ley sino el mismo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la ha dejado allí, está en nuestras Biblias y sigue teniendo su valor, porque dice Romanos 15, lo que antes escribió es para nuestra enseñanza, para nuestra corrección, pero también para nuestra consolación, nuestra esperanza.
Pero gloriosamente el Señor no ha quitado la ley, sino ha puesto un nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Y nos muestra lo antiguo y lo nuevo para que nos demos cuenta con qué amor ama la humanidad y que qué paciencia ha tenido para mostrarnos que los requisitos de antes, imposible cumplirlos un ser humano. Y se lo digo en esta forma tan sencilla, que Dios mismo, escuche bien, se hizo humano, tomó condición humana en la persona de Cristo, por obra del Espíritu Santo, naciendo a través de la Virgen María. ¿Cuántos recuerdan eso? Y por eso es que un ser humano, no cualquiera, vino a morir en la cruz. Si hubiera ido a la cruz, tu pariente, el mío, Pancho, Juan, llámale, de nada sirviera. ¿Por qué sirvió? Porque Dios se hizo humano y solamente eso lo puede hacer Él, nadie más. Y por eso la muerte de Cristo, con esa divinidad humana, engendrado por el Espíritu Santo, no por obra de varón, y tomando la naturaleza de María, con esas dos naturalezas, humana y divina, Él viene, pone su vida, muere en la cruz, y entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y toda la miseria de pecado se queda atrás, se queda del olvido. Porque el único que lo pudo hacer posible es Dios a través de Jesucristo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el Señor me ha estado inquietando mucho estos días por tanta confusión y temor que está dando a muchas personas, que te desenfocas, nos desenfocamos y ponemos atención, porque la violencia y el pecado del mundo, ojalá y se quedara allí, pero se ha transmitado a nuestros hogares, a nuestras familias. Y noten lo que dije, a nuestros hogares, nuestras familias. Pastor, pero usted es pastor y su casa. Sí, soy pastor, yo respondo por mí. Mi esposa responde por ella misma. Y mis hijos tendrán que responder por ellos mismos. Y dentro de un hogar, habemos quienes tememos y buscamos de Dios. Pero también dentro de un hogar hay quien vive como le da la gana. Y como Dios dio libre albedrío, también los deja. Pero a la vez con amor nos habla y nos dice que nos pongamos a cuentas. ¿Cuántos dicen amén? Que arreglemos nuestras vidas antes que sea tarde. Entonces, la razón que Dios pone esto en mi corazón es porque yo miro cómo familias se están vendiendo. Aman tanto a sus hijos que en vez de llamarles la atención, condescienden y empiezan a permitir muchas cosas. Y cada día entran más cosas a nuestros hogares. Y yo te recuerdo la posición que tenemos hoy, justificados. Cuando tú y yo recordamos nuestro pasado, ¿alguien lo recuerda ahora mismo? ¿Cuántos recuerdan nuestro pasado? Yo recuerdo mi pasado, ¿puede recordarlo usted ahora mismo? Estamos justificados ante Dios. Justificado es un pensamiento que debe hacernos estremecer y pensar. Justificado lleva y expresa que estamos aceptables delante de los ojos de Dios. Porque Cristo lo hizo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay alguien que quiere hacernos perder esto. Y entonces usa las tretas del enemigo. Hay padres que, como no quieren que sus hijos o la comunidad sepa las conductas de sus hijos, se aíslan, se retiran, se cambian de dirección. Les preocupa más que el vecino sepa que su hijo anda mal. Y estoy hablando de creyentes. En vez de pararse firmes allí y decir, ante todas estas cosas, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Dicen amén? Yo recuerdo algo
muy vivido de mi padre y con mi familia. Y por situaciones como toda familia pasamos, hubo también problemas en mi familia. Imagínate, 14 hijos en una congregación, 5 mujeres, 9 hombres. Y para ese tiempo que yo tengo memoria, yo ya era casi un adolescente y había mis hermanos mayores. Y si alguien de la familia dijo, vámonos de esta congregación. Y nunca olvidaré que mi padre se paró y se dirigió a todos nosotros, nos dijo, escuchen hijos, aquí, en este lugar, en esta comunidad, y aún dentro de la iglesia, Satanás nos ha herido, pero no estamos destruidos. Aquí donde nos hirió, aquí lo vamos a derrotar. Y se corrigió la frase de alguno de mis hermanos mayores que decía, vámonos de esta congregación. Y gloriosamente, ahí el Señor tuvo misericordia. Ahí el Señor restauró las cosas y ahí el Señor alcanzó a mí y a cada uno de mis hermanos, que hoy somos 5 pastores predicando este día en diferentes lugares. ¿Tienes idea de lo que eso es para darle la gloria a Dios? ¿Tienes tu idea que si hubiéramos corrido, hoy ni siquiera fuéramos creyentes? Pero estoy refiriendo que hay que darle la gloria a Dios, pero también Él honra a los que le honran. Padres y madres que corren, recuerda que esas decisiones, para bien o para mal, te van a afectar a ti y a tu familia. Y necesitamos aferrarnos delante de Dios y traer en memoria estas escrituras. Tenemos aceptación delante de Dios, no por nuestra fuerza, es algo que no podemos comprar, pero Cristo lo hizo y hoy somos justificados por fe. Y necesitamos fe para creer esto. Dicen amén. Hay que creer esto porque es palabra de Dios. Y si lo creemos, hay que mantenernos allí firmes, firmes. Él dijo, yo estaré con vosotros en la angustia y los libraré. En todas las áreas de la vida el Señor ha declarado en su palabra. Si fue para hablarle la gran comisión a sus discípulos, para pregonar este evangelio de la justificación, se los dijo, miren, vayan a predicar. Usted lo encuentra en Mateo 28, encuentra los últimos versos del 27 y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice el Señor, por tanto, vayan. Vayan y den lo que yo les he enseñado. Y termina con el encargo. Y vuelve a sellar. Como diciendo, y no olviden, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué tremenda declaración. Si tienes fe para creer que toda potestad la tiene Él, si tienes fe para creer que Él está contigo hasta el día de hoy, dale gracias, dale gloria a su nombre y levanta el rostro, mira hacia adelante. No somos basura, somos joyas compradas a precio de la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no se te olvide nunca. Enfocados en nuestra posición que tenemos, justificados por Cristo mismo. No te desanimes, no pierdas el camino, porque cada uno de los que en algún momento nos hemos equivocado, sabemos que no vale la pena. Las consecuencias han llegado. El permitir que el enemigo nos desvíe del blanco de la soberana vocación que es Cristo, trae dolor y angustia y a veces muerte eterna. Muchos creyentes en el Señor se han descuidado y han terminado con vidas equivocadas, lejos del Señor, lejos de la familia cristiana. ¿Dónde está? No lo podemos asegurar. Porque si bien es cierto, todo el que ha oído la palabra del Señor puede ponerse a cuentas con Dios. Solo que esa premeditación de que al morir un buen arrepentimiento y me voy, eso no funciona, porque nadie sabe a qué hora ni en qué momento nos puede suceder.
Alguien dice, sí, pero el de la cruz, el malhechor de la cruz, le dijo, acuérdate de mí. Sí, pero para que el malhechor haya hecho eso, reflexionó, tomó el tiempo, reconoció su pecado y cayó a su enemigo y le dijo, tú y yo aquí estamos pagando lo que debemos, pero este no ha hecho ningún mal. Y volteó con Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contesta, de cierto te digo, hoy estarás conmigo. ¿Qué quiere decir? Que no hay eso de que a la hora de muerte un arrepentimiento. No, el de la cruz tuvo el tiempo. Y si tú y yo tenemos el tiempo de ponernos a cuentas, qué bueno. Pero cuando llega la muerte, ¿qué nos dice la Biblia? Que habrá mortandad en el medio del día. Dice que habrá saeta. Uno de los salmos lo dice. Saetas que no vemos. De día, de noche, sobre todo en este tiempo. Pudiéramos atribuir saetas a los ataques del enemigo, las balas perdidas. ¿Cuántos inocentes siguen muriendo? Aún el Señor llega a ese punto extremo que Él nos guardará. Alguien dice, entonces quiere decir que si me da la bala, me atravesará y no me pasará nada. No, no está hablando eso. Guardará tu vida eternamente cuando somos de Él. ¿Dicen amén? Por eso Pablo expresa, para mí el vivir es Cristo y el de morir es ganancia. Porque si me dejas la vida, Señor, es para seguir hablándole a mis hermanos. Y Pablo entra en un diálogo con el Señor diciendo, mira, quisiera estar en tu presencia, ya en otras palabras, quisiera estar muerto ya aquí en el planeta para estar en tu presencia. Pero luego por amor a mis hermanos, pues prefiero aquí para seguir hablando de tu amor. Pero al fin y al cabo, si me dejas, mi gloriosa vida será tú. No hablar de ti siempre. Para mí el vivir es Cristo. Y si me llevas, pues ya es ganancia. Es glorioso. ¿Cuánto dicen amén? Lo importante es que cuando llegue el momento, estemos en comunión con el Señor. Sí, fue el caso del hombre de la cruz, el malhechor, que ahí mismo tomó el tiempo y expresó el arrepentimiento verdadero y logró el perdón de Jesús. Pero eso no es la historia de todo el mundo. Todos los días hay accidentes en los freeways, caídas de aviones. Hace unos días, compartí esas ideas, venía de San Diego y una motocicleta hecha a pedazos. Ya no me tocó ver más que el puño de fierros por todos lados. Solo pensar, la muerte llega. ¿Cuánto dicen amén? Es triste enfrentar todo eso. Pero a la vez, al medio de ese panorama, decía, Señor, ojalá que quien venía allí te conocía. ¿Dice amén? Porque así es. Esta mañana desayunábamos mi esposa y yo en un lugar, y mientras nos servían platicábamos sobre la muerte de algunos siervos de Dios. Uno de ellos, que ya descansa en el Señor hace muchos años, me reservo su nombre, pero fue un siervo de Dios que conoció a mi padre recién llegando a Tijuana en los años 50. Y ese siervo recibió a mi padre y le abrió las puertas. Y guardaron una amistad por muchos años hasta que ese siervo se fue. Digo a mi esposa, lo alcancé yo a conocer. Le tomó la enfermedad del diabetes. Fue perdiendo partes de su cuerpo. Y finalmente la vista. Y pareciera una tragedia y con mucha gente dice, ¿y eso que eres pastor? Amén. ¿Y eso que eres pastor? ¿Y por qué los pastores terminan así? No sé por qué la gente piensa que si tú eres cristiano o pastor, tienes que terminar en una vida muy pipi's nice, como dicen. Es que la verdadera vida pipi's nice es en Dios.
Y este siervo de Dios terminó sus días sin sus pies y finalmente sin sus ojos, ciego. Y cualquiera lo puede ver como algo, qué tremendo. Terminar así como ese pastor. Yo no sé cómo va a terminar yo. Ya tengo algunos años con el diabetes. Algunos me conocieron así muy bigotón y muy cachetón. No, ahorita, mire, pura varita de nardo, ¿verdad? Pero traigo un corazón bien fuerte, gloria al Señor. Me siento como el día que me convertí. Y por eso voy con ese entusiasmo a predicar todavía. Pero cómo termine no me preocupa. Dice la palabra que es mejor entrar al reino de los cielos cojo o manco que completito al infierno. La palabra infierno asusta a muchos. Lee los evangelios y te vas a asombrar que quien más mencionó el infierno fue Jesús. Todo esto es enseñanza, ¿dicen amén? Y volviendo a este siervo, terminó así sus días. Pero mire qué glorioso. Escuche esto que le voy a decir. Cuando él ya no podía absolutamente valerse por sí mismo y sin vista. ¿Tiene usted idea de ese panorama? Es triste por un lado, ¿no es cierto? Sin embargo, de sus hijos, sus hijas, hubo un varón que se levantó y se le acercó: papá, tú no te preocupes, aquí estoy yo. Quiero que quede bien claro que desde este día soy tus manos, soy tus pies, soy tus ojos y aquí estoy contigo. Mi padre tuvo tiempo de venir a hablar con este muchacho y le dio palabras y le dijo: ¿sabes qué, hijo? Lo que acabas de hacer, el pacto para cuidar a tu padre, la bendición del cielo para tu vida. Y le dio tanta palabra, gloria a Dios. El muchacho cumplió hasta que el Señor se llevó a su padre. ¿Qué no podemos ver ahí la mano de Dios, hermanos? ¿Cuántas personas con menos los meten a un lugar y hay que se encarguen de ellos? Algo que me agrada de nuestra cultura latina todavía es que en muchos lugares de nuestros países, nuestros viejos son cuidados por los hijos y los nietos. ¿Qué casa de convalecencia ni qué nada? Aquí, allí donde canta el gallo, donde el burro canta en la mañana, donde los niños juegan, ahí, aunque terminan ciegos, pero ellos están oyendo el ambiente familiar. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios es glorioso. Lo que nos falta es aprender a ver cómo el cuidado de Dios está allí y se sigue cumpliendo. Yo estoy con vosotros siempre. ¿Cuántos dicen amén? Siempre. Se lo dijo a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. Esto sucede con hombres y mujeres que nunca pierden de enfoque su lugar, su posición, justificados por fe. Trasciende a una declaración que nos da un panorama enorme. Es como voltear a ver todo tu entorno y darle gracias a Dios, que todo lo que eres, lo que haces y cómo vives, le agrada a Dios. Y sin duda que el que se ha sentido justificado, y más sabiendo que habíamos sido destituidos. Ayúdenme rápidamente los que puedan con su palabra. Escuche bien esto. ¿Qué se entiende por destituido? Alguien dígame algo. Tienes un lugar especial y de pronto eres destituido. Descartado. No alcanzo a oír. Desechado. Descalificado. Desamparado. Díganme. Es perder algo. Que no es cualquier cosa. No es perder un zapato, no es perder una cartera. Destituidos de la gloria de Dios. Perderlo todo.
Pero así como viene la declaración, por cuanto todos pecaron y están destituidos, Dios, con ese amor que nos ama, también viene y declara: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Y lo vuelve a poner como una oferta para que todo aquel que quiera. Y se abre la oportunidad. Y se necesita esa fe para creer y decir: Señor, creo. Y entonces el creer esto te hace partícipe y entras a la familia de Dios. Cuando leemos escrituras como Colosenses, encontramos que había un acta, un decreto en contra de nosotros. Y es tomada por Dios. Se nos quita. La lista era enorme. ¿Alguien se ha puesto a pensar en la lista que estaba en contra de nuestra vida pecaminosa? Era grande, hermanos. Y la Biblia la registra como un acta de decretos en contra. Por eso tenemos que dar gracias al Señor por ello. Romanos capítulo 5, verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, escuche bien, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todas estas escrituras encierran este panorama de cómo hemos sido justificados por la fe. A personas que les invitas a aceptar a Cristo, venir a la iglesia, dicen: no estoy listo, pero sí me interesa. Cuando yo esté listo voy a ir. No, pues ya estuvo que nunca. Porque nadie puede arreglar su propia vida delante de Dios, a menos que venga por el único mediador, la única puerta, Cristo. Hay un mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre. ¿Cuántos dicen amén? Hay otras personas que alguien les ha metido en la cabeza que toda esta enseñanza de la Biblia es solo para los judíos. Sí, empezó con ellos. El pueblo de Dios, quien escogió de pura gracia, llamando a Abraham y dándole promesa: tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas. Haré de ti una nación grande, y tantas promesas que le da. Y pareciera que es exclusiva, pero la misericordia se detiene para decir: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces se abre el horizonte, dice el amén, que no solamente es para ellos, para todos. Capítulo 3 de Romanos, verso 29, hace dos preguntas que a la vez responde la segunda pregunta. Dice la primera: ¿es Dios solamente de los judíos? Y la segunda pregunta responde también: ¿no es también Dios de los gentiles? Dele palmas al Señor, porque Él es nuestro Dios. ¿Dicen amén? Entonces, lo que queda claro que lo que tenemos hoy no fue ganado por nuestra propia obra, sino por el Señor. No hay nada hasta el día de hoy que alguien pueda hacer para ganar tu salvación. Sí, por años muchos fuimos enseñados que con limosnas podías comprar, con oraciones repetitivas podías ganar, y aún sacar del famoso purgatorio personas, cosa que no está en la Biblia. Engaño solamente para vender esperanzas. Repite estas palabras tantas veces y estas otras, y bueno, y puras cosas, pero no era posible. El engaño sale a luz pronto. Y el mismo pueblo, con estas repeticiones, el mismo pueblo se ríe de estos engaños. Una jovencita está pagando, según las pláticas de la risa, del engaño y de las experiencias de mucha gente, una jovencita que su padre fue un mal papá, golpeador, tomador, y muere, y va a la iglesia tradicional y le dice: fue muy malo mi papá, se portó muy mal con mamá y conmigo. ¿Dónde está?
en el purgatorio. Y no sería posible sacarlo de allí, porque como quiera que sea, era mi papá. Gente con sentimientos buenos, pero ignorantes de la palabra. Y ya sabe el engaño y la ventaja. Sí lo podemos sacar del purgatorio. Tenemos que hacer varias reuniones y pues cada reunión te cuesta 500 pesos. Y ahí están. Pasa el tiempo y llega la jovencita para pagar la última acuerdo y pregunta, ¿cómo va lo de mi papá? Ya viene para afuera. Ya lo traemos de los cabellitos para afuera. Falta otra reunión y ya lo sacamos. Dijo la muchachita, oiga, dispense, creo que se equivocaron de persona. Mi papá era calvo, no tenía cabellos. Y como esto, el mismo pueblo conoce muchas cosas como estas. Sin embargo, el enemigo les tiene allí en la ignorancia. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso es importante que disfrutes lo que tenemos, que no te dejes desenfocar, que no pierdas. Somos justificados, pero mi hija es una vergüenza, mi hijo. Sí, pero él tendrá que buscar esa justificación delante de Dios. ¿Dice el amén? Dios no va a reclamar a los padres por los hijos. Dios va a tratar con cada generación y con cada individuo. Y aún la Biblia menciona Abraham por Abraham, Moisés por Moisés. Cada persona por sí mismo tendrá que responder. Enfoquémonos, hermanos, disfruta de las verdades de Dios. Estamos justificados, no por nuestras obras, no por obras para que nadie se vanagloríe, sino por Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 5, verso 12, y nos dice como por el pecado de un hombre, Adán, entró el pecado en el mundo, y luego después del pecado la muerte también así viene el segundo Adán, Cristo Jesús. ¿Dice el amén? Que acaba con el pecado y acaba con la misma muerte. Romanos capítulo 8, 1, y vamos a terminar con esto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muchas personas cuando leen esta escritura y mencionan que anda conforme a la carne, solo se van en el asunto de inmoralidad y todo. No. En realidad andar en la carne es en todos los apetitos de la carne. Y la carne tiene muchos apetitos. La inmoralidad es uno de los últimos. La infinidad de apetitos de la carne es la vanidad del yo. Quiero verme bien, quiero estar en primer lugar, quiero ser el primero aquí, allá, el mejor carro del barrio, mis hijos con los mejores teléfonos. Usted nómbrele. Los apetitos de la carne son muchísimos. ¿Cuántos me están entendiendo? Y cuando hemos venido a Cristo, esa ya no es nuestra tarea. Nuestra tarea es una vida que agrada a Dios. Somos personas y seguimos siendo personas con defectos y humanos, pero aferrados, ¿cuántos dicen amén? A su palabra. Y por eso, porque lo necesitamos, le damos gracias porque hemos sido justificados. Y no queremos perder ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? No queremos perderlo. Por eso no permitas que nada te perturbe, te distraiga. Pero mi esposo no es cristiano, pero mi hija no es cristiana, no importa. Dios va a honrar a cada persona donde esté, si te mantienes enfocado. Y gózate. Voy a terminar con esto. Un día de estos, Dios te va a usar como libertador de tu propia familia. Porque eso lo vemos en la antigüedad. El poder de Dios es grande. No es con espada ni con ejército, es con mi espíritu, dijo el Señor. Te doy un dato para los que quieren leer el libro de Jueces, cuando tenga tiempo.
En un tiempo donde jueces hubo tantas desenfoques y llamadas de atención equivocadas y el pueblo se fue muchas veces y se pagó las consecuencias de muchas familias, aún en esas desgracias tan enormes, Dios observa, y cuando Él ve un corazón, una vida que no está de acuerdo a ese momento, Dios siempre levanta a algún líder. Dice la Escritura en el libro de Jueces, y se lo voy a dejar de tarea, busquen su chisme la palabra Samgar, S-A-M-G-A-R, Samgar. Y en condiciones tan extremas como estas que vivimos, donde el mundo es arrastrado, nuestras familias y hogares, donde el ser cristiano cuesta, porque solo tú vas a la iglesia, tú alabas a Dios, uno en la familia sí, otro no, dos sí, tres no, hay divisiones, pero si tú te mantienes allí, Dios va a honrarte, porque Él cumple su palabra, yo estoy contigo. Solo pide, mira que te mando que te esfuerces. Cuando encuentre la palabra Samgar, léalo. Es tan cortita la historia de Samgar. Pero en ese tiempo donde el enemigo, Satanás, representado por enemigos del pueblo de Dios, donde están acechándolos y haciéndoles daño, Dios levanta a un muchachito cualquiera, lo levanta, porque es de los que están inquietos, no aceptan esa vida miserable y saben que hay algo más. Y Dios ve su corazón y lo levanta. Yo le llamo Samgar el Bruce Lee del Antiguo Testamento. El Bruce Lee, pero ¿saben quién era Bruce Lee, verdad? Un karateca bien famoso. Solo menciono eso para que me entiendan. Pero cuando tú lees sobre este muchacho, dice que lo que me sugiere es que andaba en el campo con sus animales, con su herramienta de trabajo, y de la misma herramienta, una varillita que usan en las herramientas donde trabajan la tierra, hay una varilla larga que se llama aguija. Es otro que se le llama yugo, porque el yugo trae en la punta afilada y trae algo con que hacen caminar al ganado. Pero se entiende que esa herramienta aparte era para picarle a los bueyes, que no se detengan, que sigan haciendo el trabajo. Pero este muchacho, allí en media situación, y Dios viendo su corazón, y que no está conforme, el Espíritu Señor agarra y le da luz, y saca esa varilla larga, y en vez de picarle al buey para que camine, la saca y la empieza a mover, y el Espíritu del Señor lo agarra y mata a miles de hombres defendiendo al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que nos implica esta enseñanza? Que aunque tú estés solo y en este tiempo tan presente, el Espíritu Dios va a usar tu vida, con tu Biblia, con tu guitarra, con tu testimonio. Esa aguija, eso va a ser lo que va a hacer temblar a Satanás, porque Dios va a estar contigo. ¿Cuántos me están entendiendo? No te conformes. La posición que tenemos es posesión adquirida por Cristo, no por nosotros mismos, pero nos la da a ti y a mí. Puestos de pie de esta tarde. Es glorioso lo que el Señor hace. Piensa por un momento. Justificados pues por la fe. Te pregunto, ¿tienes paz de Dios? Levante su mano el que tiene paz de Dios. En la distancia piénsalo, hermano. No la pierdas. Porque aunque voy a usar la palabra paz, tú y yo sabemos lo que es contristar al Espíritu Santo y que a veces días, semanas y meses no hay paz. ¿Falso o cierto? Mejor, guardemos nuestra posición. Y de hecho la Biblia sigue abriendo la puerta. Amístate con Dios y tendrás paz. Amigo, hermano presente, hermano en la distancia, si hay distancia, si te has desenfocado por situaciones y que son muy difíciles, es cierto, como seres humanos, pero si te has aferrado a este lugar que Dios te ha dado, justificado por fe, aférrate a esa fe. No pierdas la paz, porque eso se pierde mucho, si no es que todo. Inclina tu rostro y yo te invito en esta tarde a darle gracias por lo que tenemos. Piensa en lo que tenemos. Ha habido días donde no hay dinero, no hay ganancias, no hay nada, y las cosas se ven muy mal, pero en medio de todo, qué glorioso es tener paz.
Y oramos, Señor, gracias. Es cierto, carezco de muchas cosas, pero Señor, te bendigo porque tengo paz. Tengo paz y voy a caminar adelante. Dale gracias al Señor. Padre, aquí está tu pueblo local y en la distancia. Señor, permítenos mantener siempre despierto esta frase: somos justificados. Declara que somos aceptos delante de tus ojos. Ayúdanos a cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Espíritu Santo, danos dominio propio para no seguir siendo seducidos. Porque caer, Señor, en pecado viene la segunda parte, que es muerte. Y muerte eterna puede ser. Señor, gracias porque este día nos das la oportunidad de disfrutar y de pensar ese pensamiento glorioso. Justificados, tenemos paz por medio de Jesucristo. Esta tarde, Señor, entregamos tu palabra a tu pueblo. Nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia. Bendícenos el resto de este día. En Cristo Jesús. Amén.